Y bueno, para los micrófonos del 88.9, déjeme decirle que ha fallecido el día de hoy una verdadera leyenda, la famosa Saeta. Nunca jugó un mundial porque cuando lo iba a jugar para España en 1962 se lesionó, pero ganó todo. Ganó todo para los clubes argentinos y por supuesto para el club de sus amores, que fue el Real Madrid, que por cierto fue el presidente vitalicio o honorario de esta asociación, de este equipo de fútbol tan exitoso que, como usted lo sabe, ganó la Champions hace un par de meses quizá. Doña Carmen Colino es del diario AS, le agradezco muchísimo. Si alguien conoció a Alfredo Di Stéfano, convivió y fue su amigo, fue de la gran periodista Carmen Colino. Carmen, muchas gracias, muy buenas noches para usted, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. La verdad es que me siento triste, porque aunque yo no vi nunca jugar a Alfredo Di Stéfano, esa bendita profesión en la que llevo 20 años me hizo conocerle, tratarle y disfrutar con él de sus historias en viajes, en tardes en la asociación de veteranos. Era un hombre con mucho carácter, pero también era un hombre que se hacía querer. Y bueno, pues estamos hace una hora que se ha comunicado su fallecimiento. Ha sido a las 5:15 de la tarde aquí en España, y todavía estamos, aunque sabíamos que el desenlace iba a ser de un momento para otro, pues estás en esos momentos de que te da, pues la verdad, muchísima pena. Pues sí, la verdad era un excelente ser humano. De hecho, Hugo Sánchez, el jugador mexicano que ha relatado para la televisora donde está trabajando en este momento, Carmen, que siempre le dio muchos consejos y lo ayudó hace 30 años cuando llegó al Real Madrid precisamente. Sí. Date cuenta que Alfredo Di Stéfano, bueno, pues con él cambió el rumbo del Real Madrid, ¿no? Su fichaje cambió la historia del club. Con él se ganaron 5 Copas de Europa seguidas, aunque el club tenga 10, pero con él se ganaron las 5 primeras, las 5 Copas seguidas. Y luego, cuando él colgó las botas del Madrid, se fue a jugar al Español. Pues sí que volvió al Madrid, y recordad que estuvo como entrenador, que perdió ese año las famosas 5 finales, y luego desde que llegó Florentino a la presidencia la primera vez, en el año 2000, es el presidente de honor del Real Madrid. Y bueno, pues era un hombre que en los últimos tiempos menos, porque su salud estaba tocada, pero sí que era un hombre que le gustaba ir todos los días al Santiago Bernabéu. Él se iba a la asociación de veteranos. Te contaré que recibía cientos de cartas diarias. Te va a sorprender, pero sobre todo precisamente de México, también mucho de Sudamérica, y donde más me llamaba a mí la atención, sobre todo de Polonia, de Hungría, de Alemania, donde han apreciado ese fútbol de los años 50 y de los años 60 tantísimo. Y llegaban los sobres con largas cartas y con fotos que la gente pedía que le devolvieran firmadas. Bueno, pues él cada día se dedicaba a firmar esas cartas, y bueno, pues pasaba rato con los veteranos, recordaban un montón de historias, y es un hombre que, fíjate, el sábado él estaba tomando un café en una cafetería cercana a su casa y celebrando su cumpleaños con parte de sus hijos y con los amigos de toda la vida, y se cayó redondo, que hasta el final ha estado ahí. Te diré que, bueno, él con los problemas de corazón, él tuvo un infarto en 2005, y entonces con los problemas de corazón iba a revisiones a la Fe de Valencia, al hospital La Fe de Valencia, porque fue allí, en casa de un hijo, donde le dio el problema cardíaco. Y bueno, pues en los veranos, con esto del calor, pues él tenía descompensaciones. Estas descompensaciones el año pasado pues le hicieron estar ingresado un par de veces en verano, pero sí que este verano, en el mes de junio, había estado ingresado 7 veces, y alguno de los médicos me decía que tenía cada vez menos cartuchos, ¿no? Porque esas descompensaciones cada vez eran más cercanas en el tiempo, y necesitaba de ser hospitalizado pues día a día. La verdad es que su salud se vio muchísimo peor en el último año, y bueno, pues al menos celebró esos 88 cumpleaños. Ni siquiera pudo ir a la final de la 10ª, sí despidió a los jugadores y a los compañeros veteranos que sí que fueron a Lisboa. Él la disfrutó en su casa. Era un hombre que veía muchísimo fútbol, que dormía poco por las noches, y que él me contaba que le encantaba ver fútbol. Él ponía
Canal Plus, y el partido que hubiera, se veía. Una persona que estaba permanentemente informada, que le gustaba preguntar, que le gustaba saber qué pasaba en otros países. No sé, era pues lo que es el más grande. Pues sí, sin lugar a dudas, uno de los grandes del madridismo, un consentido, ganó 18 títulos en 11 temporadas, y lo que muy pocos saben, Carmen, es de que a este gran astro del fútbol lo secuestraron en Caracas, Venezuela, ¿verdad? Sí, es verdad, cuando fueron allí a una, te diré, a una de las giras que hacían en verano, que era donde realmente ganaban dinero, y sí estuvo secuestrado, un tema que a él no le gustaba hablar demasiado, ¿sabes? Él prefería hablar de otras cosas, y prefería recordar más los éxitos y cómo los celebraban que las cosas así más difíciles, ¿no? Era como que tú le preguntabas por ello y siempre te decía que, bueno, te cambiaba de tema, o a veces te lo decía con buen humor y a veces con no tan bueno, ¿sabes? Yo la verdad, mira, por contarte, fuera ya de su secuestro, por contarte alguna anécdota, yo tengo nosotros viajamos a Hungría, a Budapest, varios veteranos del Real Madrid, y a mí el diario AS me mandó con ellos porque iba a haber un homenaje al gran Pancho Puskás. Puskás ya vivía con el Alzheimer, ya estaba en un hospital, y la federación de allí, pues la Federación de Fútbol Húngaro le hacía un gran homenaje, y él iba a estar en esa cena. A ese viaje fuimos gente como, bueno, viajaron Di Stéfano, viajó Gento, viajó Pachín, estuvo Pepe Santamaría, o sea, nombres zoco, gloriosos de la historia del Real Madrid. Cuando estábamos cenando, estaban juntos Puskás y Di Stéfano, y Alfredo siempre ha sido muy divertido, ¿no? Pero él decía, Puskás ni me reconoce, ni se acuerda, sí, total, si estoy aquí y no me ve, no, estaba como frustrado porque claro, Pancho había olvidado, pues se había olvidado de absolutamente todo. Pero hubo un momento en la cena que de pronto Pancho fijó la mirada en Alfredo, le mira, le toca el hombro y de pronto pronuncia: Alfredo, viejo amigo. Hombre. Y le dio un beso y se le empezaron a caer las lágrimas. Pues sí. Y un minuto después lo había olvidado todo otra vez. ¡Qué barbaridad! Caray, pues... Alfredo ese viaje lo dio por bueno, sí, por ese momento. Claro, por el momento, por el segundo de lucidez que tuvo uno de los grandes goleadores también, el gran Puskás. Sí. Oiga, dos balones de oro. Bueno, ganó prácticamente todo el señor Di Stéfano, pero sobre todo se ganó el corazón del madridismo y el corazón del fútbol mundial. Carmen, le aprecio mucho que nos haya aceptado esta llamada, de compartir las anécdotas y la amistad que usted sostuvo con la gran Saeta Rubia, el gran jugador del Real Madrid. Le agradezco mucho y muchas gracias por compartir esto ante los micrófonos del 88.9. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a Carmen Colinó, y es que caray, pues este señor lo ganó prácticamente todo. Esta mujer, Carmen Colinó, una gente muy cercana del diario AS, estuvo muy cercana al señor Di Stéfano, quien desde abril fue ingresado en el Hospital La Fe de Valencia por un control de periódico de su enfermedad cardíaca. Ya desde el 2006-2005 estaba padeciendo del corazón, hasta que el fin de semana le dio un infarto y le tuvieron que inducir un coma inducido para estabilizarlo, y desgraciadamente el presidente de honor del Real Madrid, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, que este viernes cumpliría 88 años, los cumplió. La Zeta Rubia nació el 4 de julio de 1926 y el sábado le da este infarto fulminante, ¿no?, que hace que fallezca uno de los grandes jugadores del siglo XX. Alfredo Di Stéfano, argentino, jugó obviamente para el fútbol argentino, pero se consolidó con el equipo de los merengues. De hecho, fue entrenador del Real Madrid en el 82, dirigió al Elche, a Boca Juniors, a Rayo Vallecano, al River Plate y al Valencia. En paz descanse el gran Alfredo Di Stéfano.